Miren estas imágenes. No es la Plaza Roja de Moscú, no es la Plaza de Tiananmen en China, no es la Plaza de la Revolución Cubana, es el Zócalo de México, donde soldados rusos, chinos, cubanos, nicaragüenses y venezolanos desfilaron en el Día de la Independencia Mexicana en otra vuelta de tuerca de varios países de la izquierda latinoamericana en su alineamiento con los principales enemigos de Estados Unidos. Verán cómo se justificó el presidente López Obrador y cómo reaccionó la embajadora de Ucrania en México. Y como adelantáramos esta tarde en el programa de radio de América Radio, aquí tenemos los papeles, la administración Biden está a punto de anunciar nuevas medidas de flexibilización al régimen de La Habana, coincidiendo o coordinado con la presencia ahora mismo de Díaz-Canel en Nueva York. Dentro de un rato iremos directamente a Nueva York, sacaremos cuentas y conclusiones. Muy buenas noches, bienvenidos a Fondo. Muy bien, está con nosotros Sergio Comas, analista político. Muchas gracias por estar acá. Buenas noches, gracias por la invitación. A ver, yo no sé si tenemos la capacidad de repetir las imágenes de este desfile en México, en plena Ciudad de México, del ejército ruso, del chino, del nicaragüense, del cubano. No, son soldados representando esos ejércitos. Vamos a escuchar, antes de Sergio, de tu opinión, ¿cómo se justificó el presidente López Obrador? En el desfile marcharon, desfilaron contingentes de Rusia, hicieron un escándalo. Me llamó la atención porque también desfilaron de China y no hubo tanto, ¿no? Bueno, China todavía no ha invadido Taiwán. Él dijo que se había invitado a todo el mundo. Sin embargo, la embajada de Ucrania dijo que a ellos no se les había invitado y dijo más. Veamos lo que escribió la embajadora. Es una embajadora de Ucrania en México. Tenemos ahí exactamente las palabras que comunicó. Dice, el desfile cívico-militar en Ciudad de México, mancillado por la participación de un regimiento ruso, sus botas y manos de criminales de guerra están manchadas de sangre. ¿Cómo de coherente es el señor López Obrador, su política de neutralidad y su condena de la agresión contra mi país? Es una pregunta, ¿no? ¿Cómo de coherente es? Se pregunta la Oksana Dramaretska, que es la embajadora. Aquí hay mucho más que decir, ¿no? Sí, desde luego. Y una cosa que llama mucho la atención, para el público no sabe, el periodo que hay de presidencia en México es un sexenio. López Obrador, ya cercano al último año del sexenio, que es el 2024, se ha radicalizado visiblemente. Ha apoyado a Cuba a brazo partido y, por ejemplo, ahora mandó 400,000 barriles por el puerto de Matanza de petróleo para sostener al gobierno cubano. Y es curioso que se haya planteado esto visualmente porque López Obrador ha sido muy ambivalente en las Naciones Unidas en criticar la guerra. Algunas veces se abstuvo, otras veces no tuvo más remedio que condenar la invasión, pero nunca ha apoyado a Ucrania en esta desigual guerra y ahora prácticamente le da espaldarazo a los rusos con esta presentación y es lo que ha dicho un diputado mexicano, que es una representación de su alianza descarada con las dictaduras más notables que hay, Rusia, Nicaragua, Venezuela y Cuba. Tú nos mandaste una foto de donde está, en la época de los zapatistas, ¿no? Donde está el subcomandante Marcos, nunca supe por qué era quién era el comandante. Era una extravagancia política para no adherirse a los grados tradicionales de la guerra. Y esa foto lo que representa es realmente el compromiso de izquierda que tuvo López Obrador desde
sus primeros días de la carrera política, al presentarse en Chiapas, donde el ejército, ahí está la A foto. ver, explícame la foto. Ese que está con el traje y con la cara tapada es el subcomandante Marcos. El del medio. Sí, el del medio. ¿Y el de la camisa azul? El de la camisa azul es un joven López Obrador. Ah, cuando era joven. Al lado tienes una señora que es la fundadora del movimiento de derechos civiles en México, en la batalla por buscar los desaparecidos. Detrás de ella está Cuauhtémoc Cárdenas y ese grandón que se ve con el jean azul clarito. Cárdenas, hijo. Sí. Cuauhtémoc Cárdenas es el hijo del general Lázaro Cárdenas. Pero ese grande que está ahí es Lazarito Cárdenas Batel, que es el hijo de Cuauhtémoc, y allí es donde López Obrador ya se une a los Cárdenas para salir del PRD y fundar Morena. Ajá. Pero ¿y este nieto fue el que estudió en Cuba? Ese muchacho estudió en Cuba, en el García Catuzla, en el conservatorio, estudió percusión, se graduó en la década del 80. Por cierto, estuvo con Gonzalito Rubalcaba en la misma aula en esa etapa y tuvo asesoría de grandes percusionistas cubanos. De allí sale su esposa. Ahí conoce a una cubana. Sí, a una cubana, a Mayra Cofiñí, que era una bailarina que es coreógrafa. La hace su esposa. Y después Lazarito debuta como gobernador de Michoacán. Está del 22 al 2008. Digo, del 2002 al 2008. Y a ella le crea una especie de secretaría de atención a la familia, casi como una FMC. Y hubo grandes protestas porque él trató de reformar la educación en Michoacán al estilo cubano y trajo como 400 profesores con un salario más alto que la media nacional. Profesores cubanos que llevó a Michoacán. Sí, a Michoacán. Eso fue un escándalo tremendo, pero demuestra lo importante que es la formación ideológica de él y la referencia que tiene es la forma en que se manejan las cosas en Cuba. Ese es el hombre que hasta hace poco, hasta marzo de este año, era el coordinador de la Secretaría de Asesores de ANLO. Renunció porque dice que criticó a su padre, a Cuauhtémoc, pero realmente es una liberación de cargo para iniciar una carrera. Y tú sabes que en México se habla mucho del dedazo, que no es más que la designación de un partido para el que viene atrás, y se espera que esa es la esposa de él, la cubana, se espera que Lazarito Cárdenas, que ya no está así, ya está mucho más mayor, sea el sustituto de López Obrador en el partido Morena. Recuerda que Morena... No como candidato, ¿no? No va a entrar allí, pero posiblemente apuesten por él. Porque han hecho una pantomima en Morena de primarias que no fueron realmente unas primarias, no hubo una votación, sino unas encuestas interiores totalmente manejadas, donde al final terminó siendo un dedazo, igual. Sí, ¿no? igual. Y por eso ahora yo creo que va a haber una división. Pero mientras el batallón de ceremonia cubano desfilaba en Ciudad de México, Díaz-Canel está ahora mismo aquí, bueno, ya lleva más de 24 horas en Nueva York, y el titular de Granma, donde pone una foto en el que Díaz-Canel está reunido en la embajada de Cuba ante las Naciones Unidas, que queda ahí en Lexington, en New York, en Manhattan, que dice, al que piense que Cuba está aislada, se le derrumbó el argumento. No son unas declaraciones cualquiera, es toda una estrategia dicha en dos frases. Desde luego. Y fíjate que es curioso que en esa primera página de Granma hay primera plana, que es la foto de su intervención en las Naciones Unidas, que no es más que una repetición de un discurso que ya ensayó en la cumbre G77, y este otro artículo que está allí donde él aparece con los diplomáticos cubanos, donde realmente va a darle las gracias porque la avanzada diplomática cubana fue muy activa. Fue tan activa que trató de liquidar los sabotajes que tuvo la cumbre, porque era una cumbre donde deberían ir 133 países, y el objetivo era presentar, como tú dices, una Cuba que no está aislada. El tema de la guerra ucraniana se sacó de la agenda 3 meses antes. En La Habana. En La Habana. Viernes y sábado. Viernes y sábado. Y ahora viene aquí a la embajada porque aquí se ha hecho un trabajo de zapa de la diplomacia cubana, del cual nos enteraremos en esta semana, ya que, como tú dices, el gobierno americano se ha filtrado de que va a haber un anuncio de una flexibilización del acceso a finanzas en los Estados Unidos. ¿Cómo se va a implementar? No lo sabemos, pero la gente está asombrada de que Cuba, con la posición que ha tenido los Estados Unidos, responda con una flexibilización. Desde luego, Díaz-Canel ha dicho muy claro, y se ha filtrado en las entrevistas que han dado, por ejemplo, Rick Herrero y otras gente oficiales que trabajaron con Obama en aquella engagement a Cuba, de que la oleada migratoria tan agresiva cubana ha hecho pensar a la administración Biden de que
tratar de reverdecer el sector privado sería una contención a eso. Incluso los programas que hemos dado aquí sobre la guerra de Ucrania, muchos artículos, muchas editoriales y muchas cadenas de noticias han resaltado que el reclutamiento de los cubanos tiene como base efectivamente la pobreza. Así que toda esa información se la han llevado personajes que no son la disidencia cubana al gobierno de Biden, y por eso es que piensan planificar un acceso a finanzas que pudiera parar tan agresiva inmigración descontrolada. ¿Te acuerdas de aquella frase de Fidel Castro cuando la zafra del 70, que fue tan aplaudida dentro de su mundillo de convertir los reveses en victoria, ¿no? Que en el fondo es una frase inmoral, porque ¿qué es lo que hacen ellos ahora, no? Convertir lo que han hecho mal en un acto positivo al que le sacan ventaja, ¿no? Si nos acercamos a Rusia es porque Estados Unidos no hace suficiente por nosotros, si participamos de la guerra es porque hay una pobreza y la culpa la tiene el embargo. O sea, quienes defienden el acercamiento con el régimen cubano es como la discusión, me disculpan, sobre el cambio climático, que no hay manera de ganar los que están en contra, ¿no? Porque da igual, si hay frío es por culpa del cambio climático, si hay calor es por culpa del cambio climático, pues aquí igual, ¿no? Si se van con Rusia es por culpa de los americanos, si no se van con Rusia también es por culpa de los americanos. Es una política muy cínica, pero que les funciona lamentablemente muy bien. Pero, Cabo, fíjate, hemos hablado aquí de que la diplomacia cubana es una diplomacia proactiva en la que le va la supervivencia. Incluso más que proactiva, es súper agresiva. Fíjate que primeramente ellos renegociaron otra vez con el Club de París una extensión de la deuda, porque ya tenían a las puertas la cumbre del G77. Sacan el tema de Ucrania de la agenda, y el centro de la reunión de los 77 es el acceso al desarrollo, a la ciencia, a la tecnología, a una sociedad más justa. Y eso es lo que se viene a pedir aquí ahora en la ONU. Lo que se viene a pedir es acceso a créditos y a economía. Algo que vamos a ver si eso va a ocurrir esta semana o no, con el cambio de las medidas. Vamos cuando regresemos de la